Buenas tardes, yo soy Virginia Aguirre Talamona, directora de Cultura de la Municipalidad de Curuzucuatiá, y hoy estamos presentes para tener una charla muy interesante, una charla muy linda sobre arte argentino del siglo XIX y siglo XX, y cómo surgió la profesionalización de nuestros artistas en esa época. Voy a leer un breve introducción para que ustedes conozcan quién es Florencia Agra, que es la licenciada que va a dictar esta charla. Se recibió como licenciada en Gestión e Historia de las Artes en la Universidad de El Salvador en el 2008. Actualmente se especializa en Mercado de Arte y Asesoramiento. Participó en proyectos de diferente índole, por ejemplo, en el registro de una colección de retratos rioplatenses del siglo XIX, los cuales participaron del relevamiento de obras realizadas en el marco del proyecto Movinson en América. Trabajó una década en la Casa de Remates de Arte de Saráchaga en el área de catalogación y remate. Es docente titular de la Cátedra de Tasación de Bienes 3 en la Universidad de El Salvador en la carrera de Martillero Público y Corredor Inmobiliario, y Arte y Empresa e Historia del Arte del siglo XIX y XX en la misma universidad. Vamos a dar inicio a esta charla, así que le damos la bienvenida a Florencia para que pueda comenzar con su disertación. Muchísimas gracias por estar presentes y les comento lo siguiente: el tiempo mínimo de Zoom es de 40 minutos. Si llega a suceder que excedemos ese tiempo, vamos a volver a ingresar con la misma contraseña y el mismo ID para continuar con la charla. Muchísimas gracias. Hola, Florencia. Hola, ¿cómo estás, Virginia? ¿Me escuchás? Te escucho bien. Perfecto. Bueno, voy a dar comienzo. Gracias, Virginia, por convocarme. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a hablar de la profesionalización de la práctica artística, y para esto voy a hacer algunas aclaraciones preliminares, como por ejemplo que lo que vamos a hacer en el desarrollo de este encuentro es examinar diferentes ejemplos dentro de la historia del arte argentino, en donde por lo menos yo los elegí porque me parecen buenos ejemplos para ver el desarrollo de la profesionalización de la práctica, entendiendo la profesionalización como un fenómeno relacionado con el entorno social, los cambios políticos, económicos, y con el desarrollo de un campo artístico autónomo. Otra aclaración que me gustaría hacer es que dentro de los ejemplos que vamos a ver, yo voy a hacer, digamos, examinar, digamos, o destacar la perspectiva del mercado y de la formación del artista, ¿bien? Vamos a dar comienzo. Si alguno me quiere hacer alguna pregunta, está disponible el chat. Lo pueden hacer a través del chat. O bueno, me dirá Virginia y bueno, y paramos un minutito. Me parece, para ser más ordenada, mientras buscas la opción de compartir pantalla, para ser más ordenados, te vamos a dejar hablar a vos y después vamos a ir incorporando las preguntas, y yo te las transmito, doy micrófono a quien quiera conversar con vos. Dale, buenísimo, Vir. Bueno, vamos a dar comienzo. Acá traigo una obra que es La Virgen del Apocalipsis, de Miguel Cabrera, que un poco nos da, digamos, la pauta de cómo era, digamos, el arte en Latinoamérica antes de los procesos separatistas o los procesos de independencia de España, ¿no? Y acá tenemos una obra de género religioso, en donde está representada una virgen, digamos, de una manera, digamos, que no es académica, sino que tiene como ciertos rasgos de primitivismo en cuanto a formación del artista. Y esta obra nos da la pauta de algo: el género, que es el género religioso, fue, digamos, un motivo, un género muy demandado
en lo que es el arte en la época de la colonia. ¿Por qué? Porque uno de los principales mecenas en este entonces era la iglesia. También, digamos, existen otro tipo de obras de género retratístico, pero digamos, de género retratístico vinculados con ciertas esferas sociales, ciertas esferas altas, como puede ser la nobleza virreinal. En cuanto a la formación de los artistas en este entonces, se formaban a través de los talleres. Y con esto doy la pauta de que no era una formación programática. Bien, que un artista se forme en un taller no significa que sea malo, sino que su formación no parte, digamos, de un sistema educativo. Voy a pasar a la siguiente. Esto pasaba entonces, digamos, refleja un entonces de lo que era el arte antes de los procesos de independencia, ¿no? Resumo un poquito. Y ahora hago un salto abismal en el tiempo, y voy a un artista que, si bien nació en Chile, está, digamos, ya está consolidado en el imaginario colectivo como un artista argentino, que es Fernando García del Molino. Y acá traigo un retrato del general Juan Manuel de Rosas, en donde también nos devela esta formación del artista que se formó, digamos, en un taller. Eso lo vemos revelado en la obra por el hieratismo en lo que es la representación de esta figura. Lo que ustedes pueden apreciar en esta obra es que hay, si ustedes, yo después este PowerPoint se los voy a enviar, si hacen zoom y ven, digamos, lo que son los detalles, las carnaciones del rostro, de las manos, están muy bien representados, pero vemos la ausencia de una formación en cuanto a lo que es la representación de la anatomía. Ven que lo que es el cuerpo está, digamos, representado de una manera muy hierática, muy rígida. Eso nos da la pauta de que el artista no tenía una formación en lo que es la anatomía. Que la anatomía es como una materia principal en lo que es la formación académica. ¿Ven? Parece como un muñeco. Esto es lo que nosotros llamamos un retrato de aparato. ¿Sí? Un retrato de aparato significa un retrato en donde la figura se representa con digamos, el cuerpo completo. ¿A quiénes se los retrataba con el cuerpo, digamos, completo en este entonces? Y a los héroes o a las figuras que tenían cierta, digamos, cierta importancia a nivel militar. Bien. Por ejemplo, a los héroes de la patria y a otras figuras. ¿En dónde está, digamos, esta figura? Esta figura está incorporada a un paisaje, que es un paisaje de fantasía, no es que, digamos, salió de la invención de la cabeza del artista, en este caso de Fernando García del Molino. Pero lo importante en esta obra es ver cómo van, digamos, cómo en la época de la colonia se van representando las figuras religiosas, y ya en esta época, en el siglo XIX, digamos, los artistas comienzan a realizar retratos de héroes. Y acá ya nos da la otra pauta, que los mecenas no son nada más la iglesia, sino que este tipo de obras fueron demandadas por el gobierno, ¿bien? Entonces entra, digamos, el gobierno también como mecena, y también, digamos, tiene otra implicancia, que es, digamos, a ver, espérenme un minuto, la incidencia del mecena en la producción del artista. Bien, en el caso de Fernando García del Molino, también realizaba retratos de orden, no de orden público, no de interés público, como por ejemplo retratos a una nueva clase social ascendente, que sería la nueva aristocracia criolla, ¿sí? A ver, otra cosa que querría aclarar
es que en esta época un artista argentino no tenía las posibilidades de formarse de manera académica, porque en ese entonces no existían las academias de arte. Fernando de García, al igual que Carlos Morel, su formación pasó por una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, una cátedra de dibujo, que hacía especial énfasis en lo que es el dibujo técnico. Esa es la formación que tenían los artistas. Después, a ver, voy a usar un lenguaje un poco coloquial. ¿Cómo vivían ellos, digamos, cómo adquirían sus ingresos? Y a través de la producción de estas obras, que por lo general eran retratos por encargo. Y acá tenemos otro artista, que es Carlos Morel, carga de la Caballería del Ejército Federal, que bueno, también es una obra de género histórico, que a mí por lo menos me interesa porque estilísticamente cambia muchísimo. A ver, para mí Carlos Morel es ya, digamos, un artista nato. Él, digamos, en esta obra, por lo menos lo que yo aprecio y lo que quiero que aprecien ustedes, es que como artista era totalmente solvente. Miren lo que es la composición de esta obra y el dinamismo de esta obra, que no lo logra un artista que no está formado académicamente. Si bien, digamos, tiene algo muy propio, que es la incorporación del color, digamos, un gusto por la incorporación del color que solamente lo puede lograr él, bueno, es, digamos, un artista que fue distinguido. Bueno, hasta ahora vimos el arte, digamos, en la época de la colonia, ahora vimos dos ejemplos del arte del siglo XIX, y ahora vamos a ver también otro ejemplo del arte en el siglo XIX, pero de la mano de otro artista, que es Prilidiano Pueyrredón, que se considera, digamos, uno de los primeros artistas argentinos. Para hablar un poquito de la formación de Prilidiano Pueyrredón, Prilidiano se formó en la Escuela Politécnica de París como arquitecto. Él, digamos, pisó, digamos, muy fuerte en lo que es la escena artística argentina de ese entonces, no solo en lo que involucra la plástica, sino también en lo que es el diseño urbanístico de Buenos Aires. Y acá traigo un retrato del mismo artista, en donde nos revela, digamos, ya una formación académica, una formación en lo que es, digamos, la anatomía, una formación en lo que es la perspectiva, y también vemos que la representada es una figura que tiene, digamos, pisa muy fuerte socialmente en ese entonces, que es la figura de Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel, que, digamos, en ese entonces tenía, digamos, un carácter de mediadora entre Rosas y el pueblo, ¿bien? Eso en este cuadro, digamos, digamos, se denota, digamos, muy bien, ya que ella, van a ver en el lateral derecho, en el lateral izquierdo, disculpen, que tiene como un atributo, como una carta que le deja, digamos, el pueblo para hacérsela llegar, digamos, a su padre. Prilidiano Pueyrredón es considerado uno de los primeros artistas profesionales en la Argentina, y también tiene otro rasgo que podemos distinguir, que un historiador, José León Pagano, lo denomina como el pintor de los retratados. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una clase social alta. Esto me denota que él no tenía la necesidad de vivir de su trabajo como artista. Por lo general, las clases altas eran las retratadas. Los artistas, digamos, no pertenecían a esa clase económica, ¿no? Y hasta ahora, en la época de Pueyrredón, no tenemos espacios para la formalización de la educación artística. Ya me estoy entrando, digamos, a 1860 más o menos. Y acá hago un salto más a finales
del siglo XIX, en donde yo les estoy mostrando una obra de Eduardo Sívori que se llama La Nevers de la Borne, El despertar de la criada. Eduardo Sívori es un artista de origen argentino que a finales de los años 80 tuvo la posibilidad de formarse en Europa, perteneció a lo que se llaman los primeros modernos, como lo denomina una autora, Laura Malosetti Costa, en donde representa acá a una criada, ¿no? A ver, una criada en ese entonces, personal, digamos, de lo que era la servidumbre en ese momento, no era digna de un retrato. ¿Por qué? Porque no tenía acceso a ser retratada. Y acá, digamos, nos da la pauta cómo, digamos, van mirando los temas de las obras en esta época. Esta obra, en su momento, causó, digamos, bastante revuelo acá en Argentina. Uy, disculpen, pero me olvidé de poner, digamos, la fecha de la obra, que es alrededor de 1880 y pico, no recuerdo exactamente, pero lo importante de esta obra es que él la realizó en Europa y participó de lo que es un salón artístico. Y ahí, digamos, las medidas, que deben ser alrededor de 1 metro por 1,50, que son bastante grandes, ya las medidas y el tema nos está dando la pauta que es una obra para presentar en un salón de arte, una instancia de legitimación de los artistas. No es una obra que realizó por encargo, sino que es una obra que responde a su propia producción. Y para contraponer con esta obra, les muestro acá otra obra de Eduardo Sívori, que es de género paisajista, de género paisajista y de unos formatos mucho más chicos, y es un poco para contraponer la producción de Eduardo Sívori, artista profesional, parte de lo que es la generación de los artistas, los primeros modernos, y para que ustedes vean la pauta de cómo él tenía bien distinguida su producción comercial y su producción artística. Lo que es importante en estos dos ejemplos es que ustedes tengan claros que, por un lado, un eje de su producción era artística, que respondía a sus propios intereses, y que se exhibía en espacios como salones y museos, y su parte, digamos, más comercial, que era, digamos, la producción de este tipo de obras más pequeñas, que estaban destinadas a otro tipo de consumo, digamos, a la venta. Otro artista de la generación del 80, con el cual, digamos, podemos ver también esta división en la producción, es el artista Ángel de la Valle, ¿no? Acá tenemos La Vuelta del Malón, que es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, en donde, digamos, también esta obra participó de un salón internacional, participó en la exposición colombina que se organizó en Chicago también a finales del siglo XIX, y trata un motivo que fue, digamos, que estuvo muy presente acá en la literatura argentina, y también fue un hecho real, que es el tema de las cautivas, ¿no? De las cautivas blancas, y es también iconográficamente una de las primeras veces que se representa violentamente digamos, a los indios Pampa. ¿Ven? Acá tengo las medidas. Esta es una obra que, ya las medidas me dan la pauta de que es una obra que fue destinada, fue ejecutada para exponerse en un salón. Bueno, hasta ahora nosotros lo que examinamos fueron una obra de género religioso que pertenece a una periodización historiográfica, que es la época colonial. Vimos 2 obras que pertenecen a un periodo histórico que estuvo involucrado a diferentes presidencias, como a diferentes, digamos, épocas, época rosista, época de Rivadavia. Vimos 2 obras
que pertenecen a Ángel de la Valle y a Eduardo Sívori, artistas de la generación del 80, en donde en esa época ya encontramos un campo artístico consolidado en Argentina. ¿A qué me refiero yo, digamos, cuando me refiero al campo artístico? Me refiero a la institucionalización de todas las prácticas y profesionalización de los diferentes agentes. ¿Agentes a qué me refiero? A que ya en esta época existía la idea de la creación de un museo nacional, ya existía lo que era el mercado artístico, existía lo que eran los salones nacionales de artes plásticas. A ver, no es un fenómeno que mágicamente apareció en el 1900, sino que empezaron los procesos de formalización. Y esos procesos de formalización de los diferentes agentes del campo artístico aparejó la profesionalización del artista, no solamente en su formación, sino también en lo que es la mercantilización de su obra. ¿Sí? Bueno, así puedo mencionar a múltiples agentes. Y acá me voy a ir alrededor del año 1920 y voy a hablar de una figura que estuvo involucrada en lo que es el grupo Nexus, artistas que se inscriben dentro de lo que es una estética impresionista. Podemos hablar de Fernando Fader, de Quirós, de José Américo Malanca, de un grupo de artistas que tenían muchas diferencias en su producción, pero todos estéticamente adhieren, digamos, a lo que es el impresionismo. Algo que me gustaría aclarar es que hablo del impresionismo como una correspondencia estética, no como que fueron parte del movimiento impresionista, ¿sí? Me refiero a impresionista a este tipo de obras que tenían, digamos, tienen pincelada, digamos, muy fuertemente suelta, en donde, digamos, el objetivo del artista y está puesto en foco en lo que es la refracción de la luz sobre el paisaje, ¿bien? Fernando Fader, concretamente, me interesa, lo traje como ejemplo, porque en su momento él se formó en Alemania, en lo que es el género del paisaje, y en su momento, él en el año, déjenme recordar un poquito porque no me acuerdo exactamente, alrededor de los años 20, él presentó esta obra, Los Mantones de Manila, en el Salón Nacional de Artes Plásticas, ¿no? El Salón Nacional de Artes Plásticas, que hoy lo podemos conocer como el Salón Nacional de Artes Visuales, se comenzó a realizar en el año 1911. Alrededor del año 1920, él presenta esta obra, Los Mantones de Manila, en el Salón Nacional, y gana el primer premio. El primer premio significaba que era premio adquisición, o sea que a él en ese entonces le iban a dar alrededor de 4.000 pesos por esta obra. Y él, digamos, no aceptó el premio, con el honor, digamos, que implicaba ser primer premio en el Salón Nacional, porque su conclusión era que era poco dinero, ¿no? Esto, digamos, es algo que es muy anecdótico porque cualquier artista daría, digamos, su obra, o sea, cualquier artista, digamos, no aceptaría dinero por ser primer premio nacional por digamos, por el honor que significa, pero él, digamos, se paró y dijo, bueno, no quiero que adquieran mi obra, y siguió formando parte de su colección personal. Él trabajaba mucho con un galerista, que es Müller, de apellido, que fue el galerista que cuando él falleció, alrededor de los años 30, realizó una muestra póstuma de la obra de Fernando Fader. En esta muestra póstuma de Fernando Fader, el museo, una comisión del Museo Nacional de Bellas Artes, adquirió su obra en la suma de 20.000 pesos. A ver,
terminó siendo parte del acervo de las colecciones nacionales, pero no a través del premio que supuestamente que él rechazó, brindado por el Salón Nacional. Esto por lo menos es bastante anecdótico, como, digamos, sí, es bastante anecdótico en lo que es la biografía de todos los artistas hasta este momento, ¿no? Pero, digamos, lo que nos queda claro acá era que él tenía un perfil muy marcado en lo que es el mercado de arte, cosa que es muy, a ver, yo no sé, Virginia, después me dirás tu opinión, vos que sos artista, cosa que es muy difícil que en un artista conviva el perfil de producción y de mercantilización. Después me dirás, es muy difícil vender la obra de uno. Por lo general, esa tarea se las deja a los marchands. Flor, tenemos 10 minutos y después nos volvemos a conectar, les digo a todos los presentes de esta charla, con la misma contraseña y el mismo ID. Sí, igual yo viste que estoy bastante acelerada. Si ves que, que tengo que parar un poco, avísame. Me estoy apurando bastante. Acá tenemos otra figura, que es Antonio Berni, también un artista de origen rosarino, que la verdad que para definirlo un poco fue prolífico en todas las técnicas artísticas. Yo la verdad que no sé a quién le estoy hablando, pero supongo que hay algunos artistas. Bueno, vos ya te conozco, pero prolífico en cuanto que se movió y fue solvente en la técnica del grabado, collage, óleo, muralismo, es increíble. Y también un poco, acá voy a contrastar su producción artística, y acá traemos la obra que por lo general la conocen a través de manuales, que es la obra La Manifestación, en donde es una obra de un firme carácter social, realismo social y de denuncia, ¿no? Y también es un reflejo de lo que era la sociedad, determinados estratos, y nos muestra ay, disculpen, un minutito. Nos muestra las problemáticas sociales son testimonios de las problemáticas sociales de una época, pero no vamos a hacer, digamos, un análisis de esta obra, sino que Berni tenía su producción que estaba vinculada con, digamos, con las problemáticas sociales, y siempre dejó entrever, digamos, una visión política también en su obra, pero él también realizaba este tipo de retratos, ¿no? Dentro de lo que es la producción de Berni, en lo que es el mercado de arte, vamos a ver que estos retratos son muy habituales, porque es, digamos, la producción de la que él vivía, ¿no? El retrato. Que por lo menos, bueno, a mí, por lo general, no me gustan estos tipos de retratos de Berni, pero bueno, son muy proletados, hay muchos circulando en lo que es el mercado. Él era docente, tenía su producción, al igual que Sibori, la cual presentaba en diferentes salones y tenía más que nada una importancia y un vuelo artístico, y tenía este tipo de obras que, digamos, comercializaba a través de quién. A través, digamos, de un pedido, ¿no? No les digo que eran figuras de mecenas, sino, digamos, vamos a hablar de coleccionismo. Y ahora voy a hablar de el Instituto Torcuato Di Tella, que, a ver, cuando decimos el apellido Di Tella, automáticamente lo relacionamos con una generación, con la generación de los años 60, con la figura de Edgardo Jiménez, con la figura de Marta Minujín, y fue, digamos, un espacio que fue fundado por los hijos de Torcuato Di Tella. Torcuato Di Tella fue, digamos, un empresario industrial que tuvo muchísimo peso en la economía argentina en su momento, y era coleccionista, y fundó esta fundación para apoyar a los artistas contemporáneos. En realidad él no, sino sus hijos.
dentro de lo que era este instituto se formaron artistas que hoy conocemos, a ver, son muy populares, una figura muy popular es Marta Minujín, en donde ella también, la producción de su obra, nosotros la conocemos como la Menezunda, digamos, la relacionamos más con obras como happenings, performance no, pero sí, con acciones, ¿no? Que son parte, digamos, de la producción de la obra de ellas, que son para ser presentadas en diferentes instituciones como museos y salones, no para comercializar. Pero, a ver, si vamos estrictamente a la figura de Marta, Marta, digamos, también tiene parte de su producción que comercializa, que son esculturas, por ejemplo, u obras que responden a los formatos de los artistas que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Un cuadro, obras para colgar, ¿sí? Bueno, acá la traigo, digamos, a una fotografía de Marta en la Feria Arteba, que para los que no saben, la Feria Arteba es uno de los eventos más esperados dentro del calendario artístico argentino, ¿no? Es una feria de arte. Ella por lo general siempre realiza lo que son acciones y comercializa su obra a través de las galerías. Lo importante acá es que ustedes sepan que las academias, los críticos, el mercado de arte, el coleccionista, las instituciones, los profesores, los artistas profesionales y el público, de alguna manera, en lo que es la historia, siempre existieron, siempre. Si bien la figura del coleccionista, podríamos hablar que existió como la figura de mecena, todas estas figuras fueron desarrollándose y a finales del siglo XIX, por lo menos en Argentina, toman autonomía, se institucionalizan. Se institucionaliza, entre comillas, el fenómeno de lo que es el coleccionismo, ¿no? Y el campo artístico tienen que pensar que también iba de la mano al desarrollo económico, social y político del país. ¿Sí? No es un fenómeno aislado, está inserto en lo que es la historia social. Todos estos agentes, los coleccionistas, los artistas, las instituciones culturales, ¿cómo se nuclean para generar un ámbito, una profesionalización en el medio, ¿no? Porque a nosotros nos pasa acá en Cursó algo, Flor, que somos muchos artistas y mucha gente que pinta, hay instituciones que se dedican hace muchísimos años, como es el caso de ASIAC, que es una institución que cuando vengas a Curuzú te vamos a ir a visitar. Hay muchas cosas, pero nos está faltando algo, me parece, acá en Corrientes, capital también, y nos está faltando algo acá en Curuzú, para que podamos generar un movimiento en cuanto al mercado, en cuanto a la legitimación de los artistas. ¿Qué consejos nos puedes dar, aparte de ver en la historia todas esas experiencias que estuviste contando? Bueno, a ver, los ejemplos que traje, o sea, me parece muy enriquecedor para los artistas que vean al artista, digamos, no solamente su producción, sino su manera de gestionarla. Me parece vital que vayan examinando y vayan comparando. Y ahora te voy a dar una respuesta no desde docente, sino desde mi función de gestora, con artistas a nivel municipal, es que lo que yo veo es que sí, digamos, hay una profesionalización del campo, pero también tienen que tener, digamos, los artistas profesionalizarse en lo que es la gestión de su producción, ¿sí? Porque yo a veces me encuentro con artistas que es muy típico de los artistas, pero no solamente vinculados a lo visual, sino también en la música, que se enfocan nada más en la producción. Y se tienen que tratar de bifurcar un poco la energía y profesionalizarse en lo que es la gestión de su producción. Hacerse, digamos, un cronograma y presentarse, digamos, en los salones,
realizar intercambios de diferente índole con las instituciones, con galerías, y también hay algo que es una realidad, tiene que existir, por lo menos lo que pasa en Almirante Brown, por ejemplo, es que todos los eventos realizados en lo que son los centros culturales tienen un público muy endogámico, digamos, o sea, va siempre el mismo público, es como que no se abre el público, eso a nivel municipal, o sea, me parece más certero darte un caso concreto de Almirante Brown y compararlo con Curuzú Cuatiá, porque me parece que quizás puedan tener una realidad más parecida. No te lo comparo con Capital Federal, que el circuito es mucho más grande. ¿Sí? Me parece que te quiere hacer una pregunta Miriam Lugo, que le voy a dar el micrófono, así que acepta, y reiniciamos tu charla con Flor. A ver, dice, ¿qué miran a nuestras regiones? Yo noto que solo buscan... Ahí ella ya la habilité el micrófono para que te la explique mejor. Ah, ok. Hola, Florencia. Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. Bueno, yo soy artista, sí. También soy profe, y bueno, estoy en varios campos y también soy autogestora, digamos, de mi propia producción. Entonces, lo que yo puedo notar es, yo diferencio entre lo que yo hago, qué es lo que es para comercializar y qué es lo que es para exponer. Entonces, por ahí la pregunta, que es una cuestión que estoy notando, digamos, que se repite, aquellas miradas externas como ser de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, buscan una imagen, una representación iconográfica que tiene que ver con, por ejemplo, el yacaré, o sea, la imagen del yacaré, o sea, esa representación figurativa que dice y habla mucho de nosotros, pero aquellos que estamos alejados, porque no tenemos esa imagen, está un poco más como por debajo de algunas otras cuestiones y otras cuestiones formales, esas no son, no es de interés, parece. ¿Es mi impresión o es así? ¿Qué vos me contestás? Ay, te escuché medio cortado. A ver, a ver, discúlpame, pero voy a leer la pregunta. Dice, ¿qué miran a nuestras regiones? Yo noto que solo buscan el exotismo y aquel que muestra otras producciones no son, parece, dice, ser calificados. Digamos, ¿qué buscan? Quizás un galerista, digamos, espera, digamos, a un artista que pertenece al litoral espera que represente motivos típicos de la región, ¿sí? Pero, digamos, como artista, para que tu obra tenga más, digamos, desconozco tu obra y no sé, digamos, de qué se trata temáticamente, pero para que tenga más visibilidad tendría que difundirse en otros circuitos que están estrictamente vinculados con lo artístico, no con lo comercial, ¿sí? Eso, ¿está bien? Bien. ¿Sabes lo que nos pasa? Por ejemplo, cuando yo vivía en Corrientes Capital, Florencia, si no pintabas paisajes, no eras artista. Y me parece que ahora hay como una visión, porque hay un movimiento interesante en Corrientes Capital, porque ya tuvo su primera feria de arte contemporáneo, y surgieron algunos artistas que manifiestan esa idiosincrasia nuestra de tal modo que por ahí perdimos la noción del resto de nuestros artistas. Hay como una... me parece que eso fue lo que sucedió, pero nosotros tenemos que construir, digamos, nuestro mercado que nos falta mercado de arte en Curuzú, falta mercado de arte en Corrientes Capital y en toda la provincia. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo movilizamos? Acá en Curuzú hay gente que colecciona obras, sí. Pero ha comprado esporádicamente, no es un coleccionista activo, no es no hay galerías de arte. Yo no sé si todavía existen algunas galerías de arte en Corrientes Capital, pero esa necesidad también es imperante en nuestra realidad, digamos.
una de las dicotomías que tiene el arte contemporáneo es que también la mueve el mercado. Entonces, nuestra legitimación también tiene que ser supeditada no solamente a la genialidad y a la expresión del momento de un artista, sino también a un circuito que en algunas esferas a nivel internacional hasta parece viciado, ¿no? Hay como un montón de cosas, no sé qué te parece, Florencia. ¿Qué me parece desde la realidad? A ver, el coleccionismo, el mercado, te puedo dar, digamos, una clase de 2 horas, pero se puede reducir a algo muy simple, digamos, va en función a la demanda, a quién compra, ¿bien? Lo que veo yo, pero no es un fenómeno estrictamente de acá de Argentina, sino que es un fenómeno mundial, que la práctica del coleccionismo, a ver, hay muy pocos coleccionistas, y también hay muy pocos que compran eventualmente arte. Quizás, digamos, la gente, digamos, que tiene cierto dinero que puede destinar a la compra de arte, dedica, digamos, sí, digamos, invierte su dinero en otra cosa, en artículos de lujo, en viajes, en un sinfín de cosas. Eso es algo que es muy poco motivador no para los artistas que están consagrados, sino para los artistas que recién comienzan. De hecho, a ver, Virginia, vos tenés, digamos, colegas que son gestores, seguramente, en arte y trabajan en esto, y capaz que no tienen una obra en su casa. ¿No te pasa? Y pasa acá, por ejemplo, en Curuzú, que los artistas no tienen obra para vender, por ejemplo, que son geniales, que son buenos, pero no tienen obra para vender. Es una dicotomía también. Viste, te van a tu casa, te golpean la puerta y dicen, yo te quiero comprar no tengo. Y porque también, a ver, eso vos lo sabés bien, la actividad creativa es como que a veces los artistas se nublan y empiezan a hacer obras, después no la quieren vender. Yo me he encontrado con un montón de artistas. Yo no acepto el mercado. ¿Y te gusta la docencia? No. Entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿Entendés? Sí, pero ahora lo que me parece destacable de esto que decís también es la instancia en que nosotros estamos en Corrientes, ¿no? Una instancia donde los artistas necesitamos profesionalizarlo, y como vos lo decías, estando en el circuito, exponiendo en los lugares que tengamos posibilidad, lugares que te legitiman, instituciones culturales, instituciones municipales, gubernamentales, y tratar de generar otros espacios. Acá en Curuzú nosotros tenemos una actividad cultural antes de la pandemia buenísima. Hay un centro cultural cuasi clandestino acá con todos artistas jóvenes geniales, y que están en un barrio de Curuzú, ¿viste? Y hacen cosas loquísimas que yo hacía cuando tenía 19 años, 20, y pasa acá en Curuzú, y eso también está bueno, y eso también es legitimar lo que uno hace. Para los artistas jóvenes, nos pasa que por ahí las estructuras sociales por ahí no encajamos, ¿no? A mí me pasaba, qué sé yo, hice algunas cosas que eran políticamente incorrectas y después aprendí a adecuarme a la realidad para poder seguir haciendo. Lo importante es las presencias, o sea, Fader fue y presentó su obra. ¿Para qué? Para que la legitimen. Le dijeron, bueno, te pagamos 200 pesos. Y el tipo dijo, no, yo por 200 pesos no vendo la obra. Pero presentó para que sea legitimada. Entonces hay ciertos actos, ciertas posturas de los artistas de ya antaño, así como lo que tenemos que tener ahora, en esta visión global y en estas oportunidades que nos da la virtualidad también, que tenemos que tener, ¿no es cierto? Sí, y también recién mencionaste esta visión global. Ustedes, digamos, como artistas tienen que darse visibilidad nacional, ¿no? Digamos, para que tenga más trascendencia. Pero, a ver, no me voy a hacer, discúlpame, la sota y no decir esto. A ver, cuando yo fui, por ejemplo, a estos diálogos que se hacen, digamos, ni bien se inaugura el Salón Nacional, y siempre están todos los artistas, digamos, de diferentes provincias que protestan por este tema de que
no puedo creer que todavía en el siglo XXI hablemos de esta visión tan unitaria a veces que hay de Buenos Aires y de Capital. Es como que, digamos, tienen que ganar espacio en los eventos nacionales, ustedes, digamos, como artistas de determinada región. Bueno, yo le voy a... Sí, es muy difícil, pero ahora, por ejemplo, cuando yo vivía en Corrientes me enteraba un día antes de las convocatorias del Fondo Nacional, del CFI. Ahora lo tenemos ahí, viste, en todas las redes, te conectas ahora. Bueno, le voy a dar la palabra a César Pereira. Hola, César. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estamos? Me surgió una duda, sobre todo también al ver que la mayoría de los que estamos en la charla son gente bastante grande y la mayoría son gestores culturales o están metidos en la administración de eso, o sus respectivas localidades, etcétera. Te quería hacer la pregunta a vos, Florencia, ya teniendo el conocimiento histórico del recorrido artístico, tanto mundial como nacional, si no pensás que por ahí dificulta el hecho de que surjan nuevos artistas que puedan profesionalizarse o vivir de lo suyo, si las personas que están a cargo de seleccionar eso en las instituciones tienen una mirada ya sea o limitada o un desconocimiento de lo que es la historia del arte o la estética en cuanto a la filosofía del arte. O sea, me refiero a que el gran público suele llegar a romantizar el arte. O sea, si vos agarras cualquier persona que no tiene por qué tener un conocimiento de lo que es el arte y le haces una pregunta de qué puede llegar a ser una obra de arte, él te puede decir, no sé, cualquier obra que parezca más realista o que está mejor técnicamente pintada, pero muchas de las producciones que se llevan en Corrientes o en todo el mundo que están surgiendo actualmente ya no van por ahí, por esa mirada clásica que muchas personas se quedaron con esa mirada. Piensa que es algo que suele dificultar el surgimiento de nuevos artistas. A ver, no sé si respondo a tu pregunta, pero el público va a ver lo que está legitimado, ¿entendés? El público va a ver lo que el museo dice que es arte, lo que el crítico dice que es arte, va a ver eso. Yo que tengo, digamos, a ver, no lo digo de soberbia ni nada, pero yo desde que soy chica miro obras de arte, tengo, digamos, un criterio y capaz que me conmueve más ir, no sé, a un centro cultural de Curuzú Cuatiá y encontrar al artista, porque lo veo, digamos, dentro de un marco no institucional formal, pero, digamos, eso no es lo común. El público de arte, el que consuma arte, va a consumir en base a la opinión de este campo artístico que te mostré. ¿Entendés? Okay. Es eso, no sé si respondí un poco. Eso, o sea, ¿eso es como se maneja actualmente en Argentina, por ejemplo? Sí, en Argentina y en todos lados. Ok, es como funciona. A ver, hay artistas que son premiados, que están súper consolidados, y a veces, no sé, yo digo, wow, ¿cómo puede este artista, por qué le dan tanta resonancia? Y porque también supo moverse muy bien dentro del campo artístico. Hay, de hecho, por ejemplo, yo hago seguimientos de proyectos de artistas, y a veces en la selección quedan seleccionados artistas que presentaron de una mejor manera su proyecto, y no eran tan buenos como otros que quedan afuera, pero porque no presentaron bien su proyecto, no definen bien su obra. Es una realidad eso. A mí me apena muchísimo, pero es la realidad a la que se tienen que subordinar. Es difícil como artista, porque vuelvo a hacer énfasis, el artista quiere crear, pero, digamos, tienen que enfocarse en lo que es la gestión. Tienen que hacer seminarios, tienen que hacer un montón de cosas, y después en el momento se tienen que poner a trabajar ese aspecto. Y ser conscientes de que, a ver, no me tengo que quedar con la opinión de un crítico que le gusta mi obra, no, te tenés que quedar con la opinión que dice el jurado del salón, porque esos son los que legitiman. ¿Sí? Pero el mercado también tiene sus cosas. Por ejemplo, más allá de calificar bueno o malo o regular o excelente la obra de Milo Lockett hizo una explosión en el 2005, 2006 y explotó el mercado.
y de repente su obra a valer 5.000 pesos llegó a valer 120.000 pesos. Y resulta que todos los coleccionistas, todas las señoras paquetas, tenían en su living las obras de Milo Lockett, y ahora ¿quién le vende Milo Lockett? O sea, los coleccionistas que compraron en su momento se la van a querer deshacer de esa obra, porque ya saturó el mercado, ¿entendés? Entonces, son cosas... Sí, perdón, Flor. Yo te iba a decir algo de Milo Lockett que pasa con muchos artistas. A ver, Milo Lockett es diseñador gráfico. O sea que el tema de lo visual, comercial, la tiene clarísima. En lo que es el mercado de arte, en las galerías, cuando un artista es diseñador gráfico, lo tapamos eso, no lo decimos, y digamos, le damos más visibilidad a su formación artística. Hay muchos ejemplos, como Milo Lockett. A mí en particular no me gusta, pero digamos, Milo Lockett fue un artista que comenzó vendiendo en Arte Va a través de la Galería Anchorena. Viste que Anchorena hay dos, siempre me las confundo. Bueno, la de Teresa Anchorena. Anchorena comenzó, digamos, vendiendo obra barata de formatos que son, digamos, a ver, estoy examinando características muy triviales, que son formatos que podés colgar en cualquier departamento. La vendió a un precio accesible y ahí, digamos, comenzó a tomar más visibilidad su obra. ¿Me gusta su obra? A mí no me gusta, no la considero con relevancia artística, es decorativa, pero la verdad que el tipo, tenés que decir, la verdad se movió bastante bien, apareció hasta en los spots publicitarios de América TV, se movió en todos los ámbitos que tiene que ver con lo visual. Es un capo el tipo. Pero artísticamente yo no tendría. Bueno, aprendan de eso. En todas las clases que, digamos, que voy, siempre empiezan, Milo Lockett, eso es horrible. Pobre Milo. A ver, pobre Milo, pero la verdad que también, o sea, hay que tomar lo bueno. Milo Lockett dentro de unos años no va a valer mucho, porque Milo Lockett tiene un montón de producción. A ver, mismo acá en Almirante Brown, vas a un shopping, hay una galería y vende obra a diestra y siniestra. Agarra tipo formatos grandes, tiene como una estética parecida a, o sea, ya sé que me estoy zarpando con la comparación que voy a hacer, a Basquiat, digamos que es bastante amable visualmente. La gente quiere cuadros para colgar en su casa. No quiere una instalación. Sí. Bueno, le voy a dar la palabra a Facundo, que quería hacer una consulta. Sí, ¿qué tal? Buenas. A mí me interesó mucho el tema de cómo los artistas plásticos acompañan los procesos históricos. Generalmente son dialécticos, ¿no? Cómo hacen referencia por una parte a los gobiernos y por otra parte a los movimientos populares. Pero quería llamar un poco la atención sobre una raza de artistas. Yo considero que es una raza de artistas que es propia de los pueblos chicos. Mientras más chicos, más se resaltan que es gente que primero reniega de vivir del arte, prefiere vivir de otra cosa por lo que le genera, ¿no? Y reniegan de cualquier tipo de esnovismo artístico. He escuchado gente que acá, es decir, como yo no soy mucho del arte plástico, de hecho soy malísimo dibujando y esto estoy acá de curioso nomás, pero he visto artistas, músicos que es más lo mío, que acá el lugar más alto en Corriente que tenés es el Tarahui, para mostrarte, si sos un músico moderno, digamos, ¿no? Y he escuchado gente que se lo toma en serio eso de no, Tarahui para llegar hay unas elecciones o una competencia, y para mí el arte no es una competencia y nunca lo podría ver así. Y pasa también con artistas plásticos, de que nunca se verían en una colección de nadie. En ese sentido yo creo que rompe un poco la dialéctica, esta dialéctica de los procesos históricos, de en qué lado del arte está, digamos, qué tipo de artista está. Hay un tipo de artista que es hiper contestatario de este tipo de cuestiones, ¿no? Y toca también administrarlo, toca también gestionarlos. A ver, el perfil de artistas como renegado hacia el sistema, ¿me estás presentando vos? Tiene su sistema, digamos, pero a lo que me refiero es que no pretenden vivir del arte y no pretenden ni les interesa aplicarse en sistemas tradicionales, digamos, como muestras colectivas, muestras municipales. Reniegan de cualquier intervención de las estructuras de gobierno. Es algo muy propio de los pueblos chicos, que no únicamente lo veo acá en Cruzú, sino en todos los pueblos cerca acá de Corrientes, Creo que terminan juntándose. trabajan y aparte, digamos,
trabajan poner de algo particularmente, y aparte, digamos, producen obras, pero no la muestran, ni la gestionan, ni la comercializan, ni dictan clases. A eso te referís. Claro, exactamente. Bueno, sí, acá también, en Almirante, hago referencia a donde yo pertenezco, al Almirante Brown pasa lo mismo, pero digamos, porque tienen la práctica artística como una actividad de esparcimiento, como hobby, eso. Pero también está buenísimo, ¿no? Porque viste que todo tiene su pro y su contra, digamos. Está fuera del mercado, está fuera del mercado, está fuera del circuito de poder vivir del arte, del poder posicionarte en la carrera profesional y va. Si estás fuera de eso, tenés la posibilidad de crear libremente. Es que hay una intención de visibilizarse, digamos, de mostrarse y demás, y de compartirse, digamos, pero el concepto de mercado no ingresa por ningún lado. No, lo que pasa es que cuando uno hace, una cosa es hacer de forma privada, vos produciendo, pero la obra de un artista visual vive en una exposición y cuando el otro lo ve, digamos, no cuando vos lo terminaste de hacer. Lo mismo un músico necesita el escenario. O sea, acá en Curuzú, que hay 1 millón somos 40.000 habitantes y tenemos 39.000 que son músicos, todos los días se juntan, mentira, ahora estamos en cuarentena, nadie se junta, pero se juntan a tocar, y las grandes canciones, y no solamente de la actualidad, sino de la historia de siempre de Curuzú, se dieron a través de eso, de juntarse entre amigos, pero esas grandes canciones después surgieron en los grandes escenarios. Tenemos mucho de eso, pero los artistas necesitamos el público, porque si no, no sé, sí o sí necesitamos de eso. No sé si me escuchan. Sí, te escucho. Es que sí, me parece bárbara la analogía que hiciste. A ver, es como el músico produce y tiene que, digamos, dar un concierto, es una necesidad prácticamente, individual, ¿no? El artista tiene que exponer, tiene que documentar, tiene que dejar, y más que nada, el lenguaje, digamos, ustedes que trabajan con el lenguaje visual, que está, digamos, relacionado con algo más no terrenal, sino con el sentido de la materialidad, ¿no? La música es como mucho más efímera, digamos, tiene que dejar registro a través de las exposiciones de su obra. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice mi primera exposición allá por los 98, 97, yo estaba con un miedo terrible porque la obra era una catarsis total. Y me fui al Café El Mariscal con un miedo terrible. Llegué tarde a mi propia inauguración y con un miedo terrible me fui, porque, claro, yo puse ahí todos mis cucos en esa muestra. Y resulta que la gente encontró cualquier cosa menos lo que a mí me pasaba. Entonces me pareció genial. Yo no paro de hacer exposiciones, dije ahora. La gente interpreta cosas que tienen que ver con ellos, no con los artistas. Entonces ahí tuvo sentido todo el catarsis, la catarsis que hice yo en esa obra, en esa exposición. Sí, pero aparte de ir a través del público, vos podés ver otras lecturas sobre tu propia obra, porque vos tu obra la tenés acá, y a veces la tenés tan cerca que hay cosas que no ves. Eso, digamos, es para mí lo maravilloso de este contacto de las obras con el público y con otras, con críticos, digamos, con gente especializada en el tema, que, digamos, se dota más de sentido, ¿no? Yo les agradezco a todos la presencia, te agradezco a vos, Flor, por prenderte esta convocatoria, y bueno, muchas gracias a todos.